¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión les vamos a enseñar a instalar un estéreo en un Volkswagen Jetta. Quiero mostrarles aquí los arneses, que son así como se ven, para que puedan identificarlo bien. Y abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces para que quiten el tipo de estéreo que tengan ustedes. Como vieron aquí, yo ahorita lo hice con unas varillas, pero para no extendernos mucho, les voy a dejar cada uno de ellos aquí en la descripción. Así es que vamos allá. Este cable de tierra nos va a servir para identificar los cables de corriente directa y corriente de ignición o de switch. Entonces vamos a conectar la punta de nuestro foco probador. Los focos probadores valen como 35 pesos, no están muy caros. Pueden comprarlo en cualquier ferretería o eléctrica. Entonces vamos a conectar las pincitas a la tierra y vamos a identificar nuestros cables de corriente, que en este caso van a ser los colores, los dos cables gruesos de color rojo y blanco. Estos dos van a ser nuestros cables de corriente directa porque le está llegando todo el tiempo. Ahora, para identificar la corriente de switch y que correctamente está llegando, vamos a alejar un poquito el cable de tierra, y va a ser el color amarillo con rojo, ¿vale? Aquí no nos llega ninguna corriente. Ahorita voy a probarlo para que vean cómo debe de funcionar correctamente. Deben de insertar la llave, van a insertar, abrir el switch, les tiene que llegar la corriente. Vamos a hacerlo ahorita. Ahí está llegando la corriente y no se va a cortar hasta que nosotros saquemos la llave. Ahorita yo ya cerré el switch, pero la corriente sigue llegando. Solamente voy a sacar la llave y ahí se debe de cortar. Eso significa que nuestra corriente de switch está funcionando correctamente. Voy a hacerlo otra vez. Yo abrí el switch, ahí llega la corriente, cierro el switch pero mantengo la llave adentro, la corriente sigue llegando y se corta hasta que yo saco la llave. Esto ustedes lo comprenderán que funciona así porque con el estéreo original funciona igual. Hasta que no sacas la llave se apaga el estéreo. Así es que aquí ya tenemos identificada nuestra corriente directa y nuestra corriente de switch y la tierra. Estos van a corresponder al cable amarillo. El amarillo va a ser la corriente directa, que va a ir con los cables color rojo y blanco. Solamente va a ser con uno solo, no es necesario conectarlo a los dos. Podemos agarrar cualquiera de los dos. Va a corresponder al amarillo. El rojo va a ser corriente de switch, que es el cable amarillo con rojo, que se corta cuando sacamos la llave. Y la tierra va a corresponder al negro. Vamos a conectarlos. Aquí ya tenemos los tres conectados, como les comentaba, el cable amarillo junto con el rojo y blanco, el café con el negro y el amarillo con rojo con el rojo. Vaya. Entonces, una vez conectados estos, ya va a prender nuestro estéreo. Las bocinas las vamos a tener en el arnés color café. Van a ser esos 8 cables. Vamos a cortarlos todos juntos, no hay ningún problema de corto ni nada, ya que vienen directamente desde las bocinas. Vamos a cortarlos y vamos a pelarlos todos de una vez. Una vez que los hayamos pelado, vamos a conectar el estéreo para empezar a probarlo. En este caso, como yo les comentaba, estos podemos pelarlos sin ningún problema, pero los cables del estéreo, eso sí, no debemos de pelarlos, van a ser uno por uno. En este caso, la primera bocina que vamos a conectar siempre va a ser los cables color morado. Eso va a corresponder a la bocina trasera del lado derecho. Vamos a pelarlos, vamos a mantenerlos siempre separados, ¿vale? Y yo en este caso voy a poner solamente el radio con estática, porque esto del copyright está fuerte. Sí, no queremos que por ahí nos ande molestando, pero pueden poner ustedes cualquier música para que puedan probarlo bien, que suene cada una de las bocinas. Vamos a ir probándolas para
buscar la bocina trasera del lado derecho. Ok, yo en este caso ya la tiré. Son estas. Van a ser los colores azul y café con azul. Los cables de las bocinas siempre van a tener un color café. Siempre van a tener un lado que es color café. El cable color café va a ser el negativo. Lo vamos a conectar al cable color morado, en este caso, que viene con una línea negra. También los cables de las bocinas, todos los cables de las bocinas traen un color liso, que es por ejemplo todo gris, y el otro cable es color gris con negro. Entonces el negativo va a ser el morado con negro junto con el café, y los demás van a ser positivos. El siguiente cable que vamos a conectar va a ser el color verde y verde con negro. Vamos igual a pelarlos. Recuerden que no deben de juntarlos para nada, ya que ya están mandando señal de audio. Ok, estos me parece que van a corresponder también al color rojo con verde y café con verde. Vamos ahorita a probarlos. Ahí tenemos que efectivamente ese es. Igual el color café va a ir con el verde con negro y el rojo con verde va a ir con el color verde. Espero que no se revuelvan mucho con los colores. De todos modos, ahorita los vamos a volver a explicar. La siguiente bocina que vamos a conectar va a ser el color blanco y blanco con negro. Estos van a corresponder a la bocina del lado izquierdo de enfrente, del lado del piloto. Igual vamos a pelar los cables. Y eso también casi estoy seguro que van a ser igual los colores blanco. Estos. Voy a probarlos. Probó que efectivamente esos son. Vamos a conectarlos igual. Blanco con negro va a corresponder al café con blanco y el blanco con el azul con blanco. Vamos a conectarlo. Vamos a tener estos conectados ya, y por lógica los cables grises, gris con negro y gris liso, van a corresponder al último par de cables que nos quedan, que es el color rojo con rojo, el rojo vaya, y el café con rojo. Aquí ya tenemos conectados todos nuestros cables. Ya están todos conectados y vamos a volver a repasarlos para que quede bien claro. Volvemos a repetir: morado con azul y morado con negro con café. De ahí verde con rojo, verde con negro con color café negro, color negro con café, si lo pueden ver. Café color rojo con amarillo con rojo, color amarillo con rojo y blanco, los blancos con los blancos, así, y los cables grises, que fueron los últimos que conectamos, con los colores rojo y café con rojo. Una vez que tengamos ya todo esto conectado, nuestro estéreo ya va a funcionar a la perfección. Vamos a poner ya nada más un poco de cinchos para que evitar algún corto o que los cables estén doblándose o alguna situación así. Aquí ya está instalado, y el arnés que nos sobró con los cables, lo vamos a meter hasta el fondo. Va a haber dos pequeños agujeros a los lados. Vamos a meterlo hasta el fondo para que no nos estorbe. Ok, de esta forma. Y aparte vamos a tener el cable de antena, que va a ser este que tenemos aquí. Va a necesitar una punta de antena. Ahorita se lo vamos a poner, se los voy a mostrar, que va a ser esta punta de antena. Únicamente vamos a colocarla. Igual la pueden comprar casi en cualquier electrónica o donde vendan cosas de audio y seguridad para carros. Va a ser esta no es muy cara, andará como entre 50 a 100 pesos dependiendo de la calidad. Esta va a ser para que agarre la antena del radio. Y por último vamos a colocar la media caja, que va a ser la que sostiene el estéreo. Las patitas de adentro van a doblarlas un poco
estas dos son las que van a atorar. Vamos a meter la media caja y vamos a doblar hacia afuera 2 ganchitos de a los lados para que la media caja también quede sujeta. Vamos a meterla. ¿Sí? Voy a voltear esta para que lo puedan ver bien. Y con un desarmador plano solamente vamos a meterlos. Que quede bien sujeta, ¿ok? Y ya por último vamos a conectar nuestro estéreo. Vamos a conectar la antena, acomodar bien los cables y meterlo hasta que trabe, de esta forma. Vamos a hacer ya nada más la última prueba, que cuando yo abra el switch, el estéreo prenda, cierro el switch, se mantiene prendido, saco la llave y se apaga. Así es que espero que este video les haya ayudado. Ya saben, dudas, preguntas, como siempre me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.